Muy buenas, el día de hoy les estaremos dando a conocer acerca del diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central, de los métodos convencionales a la biología molecular. Seguidamente, por acá podemos observar los integrantes del grupo. Por acá podemos observar los contenidos que se irán abarcando durante la presentación. A manera de introducción tenemos que lo que es el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, que este se encarga de controlar casi todas las funciones del cuerpo, y lo que es la médula espinal, que como tal ella se encarga de llevar la información a lo largo del cuerpo. Tenemos lo que es la barrera hematoencefálica, que básicamente esta barrera está conformada por un conjunto de vasos sanguíneos que van a evitar que pasen sustancias nocivas o microorganismos hacia nuestro sistema. Básicamente, va a contener lo que son acuaporinas, entonces estas van a permitir lo que es el paso del agua, del oxígeno y también de algunos fármacos hacia el cerebro. Y por otra parte tenemos lo que es el líquido cefalorraquídeo, que viaja por medio de la médula espinal hacia todo el sistema nervioso central como tal. Este sistema va a poder adquirir algunas infecciones en el encéfalo, en la médula, en las meninges o también en la corteza cerebral. Entonces, este va a provocar tantas infecciones y graves patologías y va a generar incluso la muerte. Algunas de estas se pueden conocer como encefalitis, meningoencefalitis o meningitis. La meningoencefalitis básicamente va a ser el conjunto de afectación meningia y parenquimatosa también. Por otra parte tenemos lo que son abscesos cerebrales, que estos son un poco menos frecuentes, pero igual causan fiebre, dolor y rigidez de nuca. Como podemos observar, básicamente son sintomatologías muy inespecíficas, por lo que necesitamos un diagnóstico certero y eficaz por medio de la obtención del líquido cefalorraquídeo, de la realización de cultivos y de tinciones de Gram. La gravedad de estos casos van a depender directamente del patógeno que lo causa, y en este caso vamos a evidenciar las bacterias, básicamente Neisseria meningitidis, que esta es una bacteria gram negativa en forma de un diplococo, y van a requerir CO2 en incubación, y básicamente se encuentra o se puede encontrar en lo que es la población siendo asintomáticos. En Streptococcus agalactiae, básicamente esta es un gram positivo encapsulado y pertenece o puede pertenecer a lo que es microbiota normal. Y por último tenemos Listeria monocytogenes, que este se asocia más a lo que son alimentos, como podemos ver, es un bacilo gram positivo. Para el año 2022 en Costa Rica se reportaron 44 casos de meningitis y en el 2021 se reportaron un poco más, que serían 47, pero en 2024 se reportaron solamente 2. Esto fue en la semana epidemiológica número 2. El objetivo como tal de este trabajo es investigar lo que es el diagnóstico certero de estas infecciones y por otra parte también observar lo que son las bacterias anteriormente mencionadas en conjunto con un análisis de los métodos que existen y las técnicas utilizadas en biología molecular. Bueno, mi nombre es Daniela Muñoz Arias y ahora yo les voy a hablar sobre lo que son los agentes bacterianos causantes. Entre ellos tenemos lo que es la Neisseria meningitidis, el Streptococcus agalactiae y la Listeria monocytogenesis. La Streptococcus agalactiae también es conocida como la Streptococcus del grupo B. Es una bacteria gram positiva que se dispone en forma de cadenas. Está asociada a diversas complicaciones clínicas como lo que es la septicemia y la meningitis, atacando principalmente a los neonatos. Esto se debe a que su principal vía de transmisión es por medio del tracto vaginal de la madre. Esta bacteria cuenta con diferentes factores de virulencia. Uno de ellos es la cápsula de polisacáridos, la cual es un mecanismo que le facilita a la bacteria a defenderse o a evadir los mecanismos de defensa del cuerpo. También tenemos lo que es la proteína alfa-C, que esta actúa de manera directa sobre la superficie de la bacteria con las células epiteliales para ayudar a la adhesión y a la invasión del tracto vaginal de la madre y posterior a ese poder colonizar lo que es el torrente sanguíneo y el sistema nervioso central neonatal. La Listeria monocytogenesis es un bacilo gram negativo el cual está asociado a diferentes cuadros clínicos, como por ejemplo la septicemia, la meningitis y la gastroenteritis. Esto se debe a que su principal vía de transmisión es por medio de los alimentos contaminados. Es una bacteria capaz de poder trasvasar o atravesar las 3 barreras fisiológicas, como lo es la placentaria, la intestinal y la hematoencefálica. Tiene diferentes factores de virulencia, entre ellos está la proteína TTLA, que es una proteína que ayuda a la adhesión de la bacteria,
y también cuenta con dos proteínas de invasión, la cual es la INLB y la INLA, que son dos proteínas las cuales le facilitan a la bacteria a poder invadir el cuerpo humano. Ok, tenemos lo que es la Neisseria meningitis, que también es conocida como la meningococo, y esto es una bacteria gram negativa que se dispone en forma de diplococos y puede ser una bacteria asintomática o bien puede llegar a causar la muerte en cuestión de horas. Esta diferencia de una cepa a la otra va a depender de sus factores de virulencia, entre los que tenemos lo que es la capa de polisacáridos, que es una capa externa la cual va a rodear a la bacteria y la va a ayudar a protegerse de ser detectada o destruida por el sistema inmune. Y también tenemos lo que es el pili. El pili es o va a ayudar a promover la adhesión a las células endoteliales y a las células epiteliales. También se considera el principal mecanismo por el cual las bacterias con una cápsula pueden llegar a adherirse fácilmente. Les voy a hablar ahora sobre los métodos convencionales de diagnóstico. Aunque hoy en día existen muchas técnicas moleculares modernas, los métodos clásicos siguen siendo pilares fundamentales en muchos laboratorios clínicos, ya que nos permiten identificar de manera confiable lo que es el agente causal. En el procesamiento y análisis de líquido cefalorraquídeo es importante tener en cuenta que es la muestra principal para el diagnóstico. Debe obtenerse mediante punción lumbar antes de iniciar antibióticos, ya que eso mejora la posibilidad de recuperar bacterias viables. En el análisis citoquímico, los hallazgos más característicos de una infección bacteriana van a incluir lo que es el reencuentro de leucocitos, donde normalmente predominan los neutrófilos en caso de infección. Las proteínas las vamos a encontrar aumentadas y lo que es la glucosa, que tiende a disminuir porque las bacterias la consumen. Es importante ver lo que es la figura 1. En la figura 1 podemos observar lo que es el líquido cefalorraquídeo normal, que va a ser claro y transparente, mientras que en la figura 2, como lo pueden observar, el líquido cefalorraquídeo con bacterias se puede llegar a ver turbio o lechoso, debido a la presencia de células y de microorganismos. La tinción de Gram como método convencional, tenemos que esto es uno de los pasos más rápidos y útiles, ya que nos permite visualizar lo que va a ser directamente las bacterias al microscopio y nos permite diferenciar entre gram positivas y gram negativas. De acuerdo con el informe de Dilirani en el 2023, la sensibilidad puede variar entre un 60 y un 90%, mientras que la especificidad alcanza prácticamente hasta el 100% cuando el resultado es positivo. Es importante tener en cuenta que esto la convierte en una técnica muy confiable, económica y accesible. Sin embargo, su sensibilidad disminuye cuando el paciente ya recibió algunos antibióticos o cuando la carga bacteriana es mucho más baja. Esto lo mencionan en lo que es en el artículo de Gómez del 2022 y en el de Arula también de 2022. Para hablarles un poco sobre otra prueba convencional, voy a hablarles sobre el cultivo bacteriano del líquido cefalorraquídeo. Este cultivo bacteriano sigue siendo lo que es el método de referencia o el llamado gold estándar para identificar el agente etiológico. Permite realizar el aislamiento, la identificación y las pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Se emplean medios como son el agar sangre o el agar chocolate, incubados de 35 a 37 grados Celsius con un 5% de dióxido de carbono. Según el artículo de investigación de Riu en el 2024, cuando un paciente no ha recibido antibióticos, la positividad del cultivo puede dar entre un 70% y un 85%. Entre las principales limitaciones que el cultivo bacteriano va a tener es el tiempo requerido, ya que puede ser de 24 a 48 horas o hasta más, y la posibilidad de falsos negativos si el microorganismo no está viable. En las pruebas antigénicas y bioquímicas, además del cultivo, van a existir pruebas complementarias, como la aglutinación en látex y las pruebas bioquímicas. Las pruebas de aglutinación en látex, conocidas como LAT, detectan polisacáridos capsulares en el líquido cefalorraquídeo y resultan útiles cuando el cultivo es negativo o si el paciente ya ha recibido antibióticos. De acuerdo con UDI, en su artículo del 2023, la sensibilidad promedio de esta prueba es cercana al 71% y la especificidad ronda el 80%. Por otro lado,
Las pruebas bioquímicas, como son la catalasa, la oxidasa y fermentación de carbohidratos, se aplican a bacterias cultivadas para identificar la especie y orientar lo que es el tratamiento. A pesar de su importancia, los métodos convencionales tienen limitaciones claras. De acuerdo con la guía actualizada de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad Americana de Microbiología en el 2024, estos procedimientos dependen de que el microorganismo esté viable, por lo que si el paciente ya ha recibido antibióticos, el resultado puede ser negativo. También tienen un tiempo prolongado de respuesta, lo que retrasa el tratamiento digerido. Y como señala Sings en su artículo del 2022, no permiten detectar múltiples agentes al mismo tiempo ni microorganismos de crecimiento difícil, por lo que en escenarios complejos se recomienda complementarlos con métodos moleculares más modernos. En resumen, los métodos convencionales siguen siendo muy útiles y confiables, pero se deben de integrar con técnicas moleculares para lograr diagnósticos más rápidos y precisos, especialmente en infecciones del sistema nervioso central. A continuación expondremos acerca de los métodos de biología molecular utilizados en el diagnóstico de infecciones en el sistema nervioso central. Estas pruebas son de gran utilidad ya que nos ofrecen una mayor sensibilidad a comparación de los métodos convencionales, ya que nos permiten detectar patógenos que sean fastidiosos de crecer o que hayan pasado desapercibidos. De igual manera, pueden ser automatizadas, por lo que ofrece una mínima manipulación de la muestra y evitar contaminaciones. De igual manera, nos permite trabajar directamente con la muestra, por lo que no nos tendríamos que esperar a tener un cultivo puro, y dada la naturaleza de estas muestras, que pueden ser emergencias, nos permite realizar un diagnóstico rápido y que el médico inicie tratamiento lo más rápido posible. De igual manera, nos puede ayudar a confirmar un diagnóstico apoyándonos de los métodos convencionales. Primero vamos a exponer acerca de la PCR, que son métodos de amplificación con uso de ciclos térmicos y primers específicos que se unen a segmentos de ADN, y si hay ARN, este se debe convertir primero a un ADN complementario. Entonces tenemos la PCR simple que detecta un solo patógeno y da una respuesta al final de la reacción, o PCR en tiempo real cuando se puede ir siguiendo la reacción. Este tipo de PCR son útiles cuando se tiene una idea del patógeno dado el cuadro clínico. Sin embargo, si el cuadro, como en una meningitis, se parecen entre varios microorganismos, entran en juego los paneles sindrómicos, que utilizan PCRs múltiples que se basan en el mismo principio, pero para varios patógenos. Entonces tienen paneles como el de FilmArray, que se basa en una PCR anidada, que se basa en dos ciclos térmicos consecutivos, o el QIAstat, que se basa en una PCR múltiplex de tiempo real. Entonces, en la figura tenemos el ejemplo del panel de FilmArray, en donde se pueden detectar varias bacterias, como por ejemplo Listeria monocytogenes, Neisseria meningitis, entre otras, junto con virus y hongos. Entonces, da al médico una idea de cuál microorganismo es el que está afectando. Otro de los paneles sindrómicos que se utiliza es el Aplex Meningitis Panel S de la casa comercial Seegene. Para este se hace mediante el uso de una PCR multiplex en tiempo real y va a detectar 12 tipos de virus y 6 tipos de bacterias. Para esto, los resultados van a ser de multi-CT en un solo canal, que CT es la cantidad de veces que se tiene que replicar el ADN o el ARN para poder ser detectado. En esta imagen que tengo, podemos ver que se detectó en los primeros dos canales, y esto es una coinfección, ya que podemos ver que en el primer canal se detecta uno y en el segundo se detectan dos, siendo el primero el virus de la varicela zoster, que es el VZV, y el EBV, que va a ser el virus del Epstein-Barr, y el tercero, que es el HSV2, que es el virus del herpes simple tipo 2. Ahora tenemos los métodos de amplificación isotérmica de ADN o de ARN que se pase a un ADN complementario, como son las pruebas LAMP. Estas, como su nombre lo sugieren, no van a ocupar ciclos térmicos, y en vez de utilizar un solo primer, utilizan varias parejas de primers. Esto aumenta la sensibilidad de la prueba, y al no ocupar ciclos térmicos, reduce el tiempo de identificación. De igual manera, entonces no se ocupan los equipos para ciclos térmicos, lo que se convierte para una alternativa más económica para laboratorios que no puedan realizar PCRs. Como último método tenemos la secuenciación de nueva generación, que no es un método empleado rutinariamente en los laboratorios, pero que se podría implementar a futuro. Tenemos el dirigido, que es una secuenciación de segmentos específicos del genoma, o de genoma completo, en donde se puede secuenciar todo el genoma de una bacteria. Este tipo de estudios tienen la capacidad de detectar múltiples patógenos y incluidos aquellos que van más allá de los paneles, por ejemplo, de FilmArray. De tal manera tiene la ventaja de que permitiría detectar todos los agentes etiológicos. Sin embargo, de igual manera podría detectar con mayor facilidad contaminaciones, por ende su interpretación de resultados es más complejo. De igual manera, con la secuenciación de genoma completo se permitiría lo que es la detección, por ejemplo, de genes de resistencia, y permitiría dar un tratamiento más adecuado. De igual manera, se podría detectar similitudes
entre bacterias que estén ocasionando meningitis en ámbitos hospitalarios o clínicos y detectar si son las mismas cepas, si son distintas y poder llevar controles epidemiológicos y detectar si hay brotes o no y poder tomar las decisiones adecuadas para que este no se propague. A pesar de las ventajas, estas pruebas siguen teniendo limitaciones, como son los altos costos de los equipos, materiales, los paneles, por lo que no se vuelve una opción para todos los laboratorios. De igual manera, se ocupa una capacitación del personal para realizar los procedimientos e interpretar los resultados. De igual manera, sus resultados no son definitivos. Pueden haber falsos positivos por contaminaciones o falsos negativos por una baja carga bacteriana, por lo que las pruebas convencionales se deberían realizar en paralelo para irse complementando. De igual manera, aunque hayan paneles sindrómicos, puede que hayan patógenos que se escapen de esas opciones, entonces no se vayan a detectar. Y de igual manera, a diferencia de paneles, por ejemplo, de hemocultivos, no se detectan genes de resistencia, por lo que aunque se pueda dar un tratamiento, no se sabe si el patógeno es o no resistente. Entonces son puntos que se podrían ir mejorando con el tiempo. Ahora tenemos lo que es el panorama y el flujo de diagnóstico en Costa Rica. Se va a hacer una combinación de métodos, desde los más convencionales, como lo que es la tinción de Gram y el cultivo, hasta lo que son métodos más especializados, como lo que es la biología molecular. Se va a hacer el uso de equipos como lo que es el PCR multiplex en tiempo real, que se va a encontrar en la mayoría de los hospitales. También se va a hacer el uso de paneles sindrómicos, como el que tenemos escrito aquí abajo, que es el que se encuentra en Costa Rica, y según lo que es el Protocolo Nacional para la Vigilancia y el Control de Meningitis Bacterianas del Ministerio de Salud, vamos a tener estos pasos para lo que es el diagnóstico. El hospital va a tomar la muestra, posteriormente va a hacer las pruebas iniciales y intentar hacer el diagnóstico, y por último, si es necesario, la muestra y las pruebas que se hicieron en el hospital se van a enviar a INCIENSA para que haga una confirmación. Ahora vamos con lo que son los patógenos clave y retos de implementación en Costa Rica. El agente principal antes era Haemophilus influenza, esto según lo que es el Protocolo Nacional para la Vigilancia y el Control de Meningitis Bacterianas del Ministerio de Salud. Este fue desplazado debido al uso de vacunas conjugadas, pero en la actualidad los que más se encuentran, también según este protocolo, es Streptococcus pneumoniae en niños y Neisseria meningitidis en niños y en adolescentes. Algunas limitaciones que tenemos para el uso de este equipo es los altos costos de los paneles de PCR múltiples, también que no en todos los hospitales tenemos la presencia de un PCR, y también la logística del traslado de las muestras cuando hay que enviarlas a INCIENSA para que las revise y confirme su diagnóstico. Ok, ahora en relación con las conclusiones y perspectivas futuras, se dice que las infecciones del sistema nervioso central se consideran de gran gravedad, ya que son de rápida progresión y presentan una alta tasa de mortalidad. Al igual tienen alta probabilidad de obtener secuelas neurológicas. Se dice que la gravedad de estas infecciones está relacionada con el patógeno obtenido, el tejido al que está dañando y el tiempo en el que se dura en obtener el diagnóstico. En el caso de las bacterias como Neisseria meningitidis, Streptococcus galactiae o Listeria monocytogenes, la rapidez de la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, la tinción Gram y cultivos siguen siendo técnicas fundamentales para su diagnóstico, pero presentan diversas limitaciones como su sensibilidad. Por otro lado, están las pruebas moleculares que tienen la ventaja que detectan agentes fastidiosos o difíciles de cultivar y se obtiene un diagnóstico mucho más rápido. Ahora, en relación con las perspectivas a futuro, se espera una ampliación de los paneles múltiplex para poder cubrir más patógenos, utilizar biomarcadores en el huésped para estudios de respuestas inmunitarias, también para estudios de proteínas en líquido cefalorraquídeo y poder obtener una equidad en el diagnóstico molecular a pesar de obtener diversas barreras como costos y capacitaciones para el personal.